Bienvenido a Ventaja Sostenible. Qué gusto tenerte por aquí. En esta ocasión, bueno, yo estoy ya por aquí en Alemania. Cuéntanos, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hace tiempo que no hablábamos, ¿eh? Ahorita estoy en Playa del Carmen, en Increíble, México. increíble. En México. Ya hacía falta un poquito de calorcito después de 11 años. 11 años de estar rodando por el mundo, ¿no? 11 años de andar, eh, 11 años, 7 diferentes países viviendo. A ver, siempre vine a México de vacaciones, por lo menos una o dos veces al año, pero nunca me quedé más de 3, 4 semanas. Ahorita llevo un año viviendo en Playa del Carmen, entonces hacía falta, hacía falta. Sí, claro, qué maravilla. Seguramente muchos de los que nos escuchan sueñan de estar en Playa del Carmen o ya han visitado Playa del Carmen y saben que es un paraíso, es un lugar encantador. ¿Qué tal el calor en este momento? ¿Cómo estás? Ahorita está muy tranquilo. Fíjate que la semana pasada se hizo muchísimo calor, pero, pero no, está muy a gusto el clima. Ahorita el verano ya viene el calorcito fuerte, pero no, muy tranquilo. Después de los calorones que he pasado en otros lugares del mundo, esto es paraíso. Muy bien, buenísimo. Pues mira, a mí me encanta que estés en Ventaja Sostenible. Ventaja Sostenible nos cuenta lo que es una persona profesional en el tema de la sostenibilidad y en tu caso para mí eres un ejemplo de tenacidad y de alguien enamorado del deporte. ¿Por qué no nos cuentas un poquito a lo que te dedicas y qué es, cuál es tu pasión? Pues soy entrenador de tenis, así en corto soy entrenador de tenis, pero bueno, ahorita soy director de un club de raquetas aquí en Playa del Carmen, donde están 5 resorts de los más famosos de lujo, ya sabes. He hecho un poco de todo, como trabajar en academias desarrollando niños pequeños, con adultos, he trabajado con jugadores profesionales viajando en el tour, eh, todo lo que tenga que ver con tenis, lo he hecho un poco, eventos, summer camps, campamentos de verano, ¿qué más? Siempre relacionado en el Eh, tenis. Representación de tenistas, todo lo he hecho un poco. Buenísimo. Y siempre relacionado con el tenis. O sea, tu deporte, dirías tú, te Siempre definías con el el tenis. tenis. Siempre con el tenis. Siempre con tenis. La verdad es que es algo que he hecho desde chiquito, jugar tenis, y el tenis me ha llevado a conocer todo el mundo, a vivir en diferentes países. El tenis me ha dado todo lo que he hecho en mi vida, ha sido por el tenis. Así Nunca es. lo he dejado. Así es. ¿Y qué tanto se vuelve una vez que ya estás dentro, tienes esa conciencia de cómo llegó el tenis? ¿Recuerdas cuando el tenis llegó y tocó tu vida? Sí, sí, claro. A ver, la familia de mi mamá siempre ha sido muy fanáticos del tenis. Mi abuela, yo me acuerdo perfecto, se levantaba a las 3 de la madrugada a ver el Abierto de Australia. O sea, así de fanáticos de familia. Y Sí, tengo un tío, hermano de mi mamá, que lo conoces muy bien, que es el jugador de tenis de la familia. sí, Eh, qué y él maravilla. fue el que me llevó a jugar tenis por primera vez. O sea, en mi familia siempre se veía tenis, pero mi mamá no jugó tenis, mi abuela no jugó tenis, pero se levantaban a las 3 de la mañana a ver el Abierto de Australia. O sea, Sí, pero nunca lo jugaron. Mi tío, hermano de mamá, el que conoces, Manuel, es el que siempre lo jugó y fue el que una vez le dije a mi mamá, oye, me lo voy a llevar al que pruebe a jugar tenis, a ver qué tal. sí, Y de ahí, que habré tenido yo unos 9, 10 años, sí. y de ahí ya no lo dejé. Sí, estamos hablando del gran Manuel Santibáñez, toda una institución en el pequeño club donde nos conocimos hace décadas. Tengo el Sí, gran placer de conocerlo y de haber compartido tantos momentos y solamente me agrada en el corazón recordarlos y es una maravilla lo que nos estás contando. ¿En algún momento fue difícil el inicio con el tenis o fue como un saltito en el agua, calientito, rico, en Playa del Carmen?
Ajá. Pues fue casualidad. Obviamente yo empecé a jugar tenis como cualquier niño para hacer algo, divertirme. Me gustaba jugar fútbol también. Yo jugaba fútbol antes del tenis y luego hubo un tiempo que combinaba los dos, hacía fútbol y tenis, ¿no? Pero llegó un momento donde dejé el tenis como a los 12 años y estaba nada más jugando fútbol. Y como a los 15 volví nada más a jugar tenis. Y ya como a los 17 18 como dije, ah, bueno, no soy tan malo. No soy Ujú, tan ujú. malo. Ya empecé a hacerlo por así que de tiempo completo. Terminé la escuela, de hecho, en línea para poder entrenar. Me mudé a vivir a algunas academias de tenis, una en Florida, otra en Querétaro. Te estoy hablando de cuando tenía 19 años. Sí, sí, sí. Ahorita tengo 32, échale cuenta. Mira, mira. Este, y yo digo que desde los 15, o sea, empecé a los 9 10. Y yo creo que desde los 15 fue cuando ya tomó un rumbo así como con seriedad, que empecé a hacer escuela en línea, te digo, viví en academias de tenis, empecé a competir, como que ahí es donde ya tomó un rumbo más serio, como a los 17, 18, 19. Sí, ahí yo subrayo para todos los que nos están escuchando el apoyo de tus padres, ¿no? La gran ventaja que tienes además alrededor de ti, que hay gente que dice, venga, lo jalo, lo traigo, lo llevo. Y esto de que, pues para mí ya a mi edad, ya me suena muy moderno, que es tener cursos en línea, ¿no? ¿Tú Sí. recomiendas un curso en línea, por ejemplo, para incluso una actividad física? ¿Qué, qué cosas, qué criterios? A veces, lógicamente, es la pura casualidad, pero ¿qué criterios son para ti en ese momento? Imagínate, estabas queriendo un curso en línea y de repente dices, de seguramente un abanico de posibilidades, dices, agarro este. ¿Hubo ahí algo? ¿Y lo recomendarías hoy en día a otros Pues, la chicos, verdad es que chicas? eso fue en México y la verdad es que no había muchas opciones en México. Entonces, no voy a decir el nombre porque Up to no you. lo recomiendo. Don't No worry. lo recomiendo, era la única opción, era la única opción, era de las únicas opciones en México para terminar preparatoria en línea. O sea, hice yo los primeros 2 años presenciales y el último año ya lo terminé en línea porque estaba yo viajando, jugando torneos. No lo recomiendo, pero ahorita debe haber muchas más opciones. Además, en ese momento no busqué opciones como fuera de México. Fue en México porque era preparatoria, entonces tenía que estar afiliado a la SEP y todo eso, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, no había Importante, mucha opción importante. y realmente es es un paseo en el parque esa escuela, así que No, y mira, nada, hoy en día yo me doy cuenta, hay invitaciones de la embajada o de lo que son pues nuestros mm, cónsuls o cómo se pueden llamar, no encuentro ahorita la palabra, las instituciones que están en el extranjero, mexicanas, a partir de la embajada, pero no necesariamente ellos solamente, hacen invitación al público en general mexicano en el extranjero, quizá lo sabes esto, para que terminen su prepa, para que terminen la sí, secundaria, incluso la primaria en línea, ¿no? Entonces ya está muy, muy extensificado, muy, muy de la mano, todo el mundo podemos crecer académicamente en línea y ya es común, pero en tus eso no tiempos existía hace 15 años. sí, ¿no? Y en 15 años, ¿cómo ha dado la vuelta esto, ¿no? El Sí, mundo. sí, sí. Sí, me parece Yo interesante conozco y gente, compañeros y amigos, perdóname, Chale, yo conozco gente, mis amigos que han terminado la universidad en línea y eso es mucho más sencillo poder hacer una universidad en línea con una institución extranjera. El problema es que yo era la preparatoria y tenía que ser a fuerza afiliado a la SEP. claro, Entonces, sí, ahí está la diferencia. sí. No, Pero la increíble. universidad se puede hacer con cualquier institución del mundo, sin problema, en donde estés. Yo conozco En- gente que vivía en Shanghai, en China, y hacía la universidad en una institución de Moscú o de Londres o de Nueva York, sin problema. sí, sí, hoy en día ya para esos estudios sí es verdad que ya se vuelve común, ¿no? Hoy en día. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más inmersiva en el tenis? ¿Dónde te has sentido que digas tú, wow, aquí en este momento, cómo aprendí, cómo subí?
de lo que eran las sensaciones o los consejos o dónde te sentiste así o dónde te has sentido. A lo mejor han Pues sido varios momentos. definitivamente donde aprendí más fue en Shanghai, en China. Fue el primer lugar donde yo me mudé directamente desde México. A los 22 años, yo me mudé a Shanghai a trabajar como entrenador de tenis. Este, yo llegué como con cero experiencia como entrenador. Yo era jugador, yo no era entrenador. Pero un amigo australiano que trabajaba ahí en China fue el que me preguntó si me interesaba. Dije, pues yo no soy entrenador. Dice, aquí te enseñamos, aquí aprendes. Y al mes y medio ya estaba en China, sin haber ido nunca antes, ¿eh? Ujú. Increíble. Es, Y me la aventé y pues yo creo que ahí fue donde, no creo, estoy seguro, ahí fue donde aprendí más, porque yo empecé de cero como entrenador. O sea, una cosa es, puede ser un jugador y no saber de ser entrenador, o puede ser un ujú, entrenador y no ser un buen jugador. O sea, sí. entonces, ahí fue donde aprendí todo la base como Ujú, para ser entrenador y también aprendí mucho del negocio, del administración deportiva, sports management, todo eso, que pues yo no tenía ni idea de todo lo que venía detrás de hacer la administración y el management de una academia de tenis. Imagínate, ujú. yo no ¿Y tenía ni idea, después yo es donde tuviste que aprendí. complementar con algún estudio, con algún adicional, o hubo gente que te apoyó con eso? Pues sí, me fui preparando, obviamente. Durante ese tiempo estuve haciendo cursos para certificarme con la Asociación de Tenis de Australia, por ejemplo. Ahí en Chile mi jefe y el dueño de la academia eran australianos, la mayoría. Entonces ellos estaban afiliados a Tennis Australia, que es una de las federaciones más importantes del mundo. Y Ujú, hice cursos y certificaciones validadas por Tennis Australia. Hice cursos y certificaciones por la ITF, la International Tennis Federation, que es pues bien. la institución de tenis. Eh, y fui aprendiendo obviamente con compañeros que tenían más experiencia que yo y también más aprendiendo en la cancha. Cuando te ponen con un jugador, vas ahí y ahí vas aprendiendo, te empiezas a sacar la experiencia de donde no sabes que la tenías y tratas de quedar bien y hacer el mejor esfuerzo y porque una cosa es tener certificaciones y pasar los exámenes y los cursitos y todo, vale, te sirve la certificación para sacar una visa de trabajo, pero a la hora de la cancha hay que poner en práctica lo que según aprendiste en el curso, ¿no? Y en la certificación. ¿Cuánta gente certificada que a la hora que la pones a hacer las cosas no tienen ni idea, ¿no? Claro, claro. Y es un poco, en este momento, conforme vas describiendo un poco las actividades que has ido adicionando a tu perfil como profesor, me pongo a pensar qué tanto hay de voz o de chismoteo o de juego en las redes sociales, en televisión, con los entrenadores de fútbol y no tanto así para los entrenadores de tenis. Como que hoy en día es famosísimo, ¿no? Que ahora, en este momento, al día de hoy, acaba de llegar Marat Safin, ¿no? Con este chico, Rublev. o Rublev, gracias, se me fue el nombre, y los clásicos que hay, ¿no? No sé, desde aquellos tiempos con Pete Sampras, o no sé, hoy en día, ¿quién más te gusta? ¿Quién no espera el regreso de Roger Federer como entrenador de tenis, ¿no? O sea, y no se habla tanto de eso. Andy Murray, entrenador de Djokovic, ahora. Eh, Exacto. Y hay un montón, ¿no? Hay un montón hay unos chilenos, ¿no? También. Ahorita no se me va el nombre de este chico que usaba el pelo largo. Rubito. Marcelo Ríos Marcelo o Ríos, Fernando no, González. no, otro chileno. Nico Mazú, Nico ¿puede ser? Jarry. Ah, Nico Nico, Massú estuvo el Nico entrenador Mazú. de Dominic Thiem. Exacto. Entonces veías esas Sí, sí, sí. duplas y decías, pero ¿por qué no se habla de sus certificaciones o de sus academias o de el más famoso Moratoglu, ¿no? Que es Yo este trabajé en famosísimo. Moraton. Tú conociste a Moratoglu, sí, lo sé. A ver, esos temas son interesantes. ¿Qué opinas de esa diferencia? ¿Por qué se habla tanto de los de fútbol y un poquito menos de los de tenis? ¿Hay A algo ver, ahí? primero, obviamente, pues fútbol es el deporte más.
visto y más famoso del mundo, ¿no? Y entonces, pues los entrenadores ahí están. Además, los entrenadores tienen mucho foco, mucha cámara en el fútbol, obviamente. Conferencia de prensa, o sea, tienen muchísimo media, muchísima cámara encima. Los entrenadores de tenis somos un poquito más como que nos gusta estar más como que este, en la sombra, ¿sabes? Como que ser la mente maestra detrás de la sombra, que todo la cámara se la lleva el jugador. Y como que el entrenador de tenis siempre ha tenido esa personalidad, como de estar siempre como que un perfil bajo. Por eso es que Mouratoglou ha sido tan criticado y tan conocido al mismo tiempo, porque fue el que decidió salirse de ese patrón y volverse viral en redes sociales y dando tips y posteando sus entrenamientos con Serena Williams, con Holger Rune, con Tsitsipas, ¿sabes? Por eso es como que Mouratoglou se volvió de repente un boom, que fue increíble la idea que tuvo de, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto o sea, lo que tiene Mouratoglou, además de ser un gran entrenador, que lo es, porque los resultados ahí están, a pesar de que lo critiquen, ganó 10 Grand Slams con Serena Williams, formó a jugadores como Tsitsipas, formó a jugadores como Holger Rune, entonces, sí, que la gente lo critica porque decidió ponerse la cámara y ser como que le gusta la atención y le gusta estar en cámara, pero eso no quita los hechos de todos sus resultados como entrenador con jugadores top. Claro. Sí, y además que siempre se dice criticar es fácil, ¿no? Pero tú acabas de mencionar No es todo ese fácil, sí. camino que has estado recorriendo y que te ha llevado donde estás, ¿no? Entonces, tu primera estación fue Shanghai. Ahí aprendiste a ser No, pues, entrenador. ¿Cuál es el reto más grande, ya que estás en un grupo que te conoce? ¿Cuál ha sido tu reto más grande? ¿Es la parte física? ¿Es la parte de motivación de decir, oh, mañana tengo que ir con tal o con tal grupo? ¿Cuál es ahí el challenge que sientes que es el de los más duros? Recuerda, aquellos chicos que dicen, puta, sería buenísimo, sería esto. ¿Qué recomendarías? ¿Qué dirías? pues los retos más grandes yo creo siempre llegando a un lugar nuevo, adaptarte, conocer a la gente con la que vas a trabajar, a la gente que le vas a dar, que vas a entrenar, y también la gente con la que vas a convivir fuera del trabajo, ¿no? Te digo, yo me he mudado de país 7 veces, entonces el poder de adaptación, tú también te has mudado 3 o 4 veces, el poder de adaptación no es fácil. Eh, Hay lugares donde me has costado más trabajo que otros, y otros donde ha sido muy fácil. Eh, yo creo que, como dices, la primera parada fue Shanghai, China, donde me mudé por Mm, primera vez, ya así como trabajo, como entrenador, long term. Eh, los retos ahí fue, obviamente, pues el idioma, la cultura, lo que sea, pero eso a mí me gusta, siempre me ha gustado viajar, los idiomas, hablo varios idiomas, siempre me ha gustado. Entonces, eso no hay problema para mí. Pero estar como la primera vez para mí, de repente estar del otro lado de la cancha, ya no ser el que está parado escuchando al entrenador, ahora ser al que le están poniendo atención 10 jóvenes y ahora soy yo el que tiene el spotlight encima hablando. Fue lo más difícil para mí al principio, lo más difícil. Y sigue siendo difícil cuando llegas a trabajar a un lugar nuevo, donde los jugadores ya conocen a los entrenadores y de repente llegas tú y te los tienes que ganar. Y, o sea, las primeras conversaciones son cruciales, porque tú dices una tontería o algo malo, algo que parezca que dices que este no sabe nada, y no te quitas esa etiqueta, ¿eh? Entonces, las primeras semanas son cruciales de que digas cosas que, ¿sabes? Que les diga, bueno, este sí sabe de lo que está hablando, ¿no? Sí tiene idea o ha trabajado con tal o ha trabajado en tal, pero cuando yo llegué a Shanghai yo no había trabajado con nadie como entrenador. Entonces, sí, nunca se me va a olvidar mi primera entrenamiento. Llego con el australiano, el dueño de la academia, el que me llevó. Me presenta, este es Manuel de México, da un poco de mi historial de jugador, porque no tenía historial de entrenador. Creo que se inventó por ahí algo. Este, y de uf, repente, así, a propósito, como para probarme, me dice,
Manuel les va a enseñar el procedimiento mecánico adecuado para tener un gran servicio, un gran saque. Claro. Y yo me quedé así. ¿Sabes qué hice? Me paré, los formé, me paré en la línea, hice 10 saques y les dije, así se saca. Ahora, díganme, Buenísimo. Ahora ¿qué háganlo. vieron? ¿Qué vieron? Ajá, les dije, ¿qué vieron en mi saque? Porque así se saca, ¿eh? ¿Qué vieron en mi saque que ustedes creen que les cuesta más trabajo? Y de ahí me lo fui sacando de la manga. Obviamente ahora pues ya aprendí términos y cómo hacer un desglose del saque, ¿no? Desde el primer movimiento, balancear el cuerpo, el peso del cuerpo va en la pierna trasera, luego se pasa a la pierna delantera, ¿sabes? Ahora ya puedo hacer un desglose biomecánico entero del servicio, del saque. Pero en ese Claro. momento pues me lo saqué así de la nada, ¿no? Y creo que no, o sea, se dio cuenta mi jefe de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero por otro lado le gustó la forma en que improvisé. Claro. Qué duro debe ser estar ahí, ¿no? Y luego, ¿has tenido ocasiones más o menos como de este tipo? Mira, mira qué imagen te pongo ahí. ¿Has tenido de este tipo Ah, con de... Gilles Herrera y Dani Medvedev Así, están festejando, ¿verdad? No veo bien, están festejando, ¿no? seguramente has Sí, tenido sí, también este sí. tipo de, de Sí, claro, feelings. sí, sí, sí. Este, déjame recordar el más emocionante. Eh, Mira, no ganó el partido, pero en 2019 estuve en el Masters de Shanghai con Juan Ignacio Londero, un tenista argentino que en ese momento estaba 49 ATP, 49 del mundo. Me invitaron Wow. como parte del equipo en Shanghai. Ujú. O sea, nunca trabajé en tiempo completo con él ni nada, simplemente en Shanghai me invitaron como parte del equipo. Eh, Y en su partido de segunda ronda, primera ronda ganó relativamente sencillo, no me acuerdo a quién. Segunda ronda, estadio central del Masters 1000 de Shanghai contra Uf, Andy Murray. Andy uf. Murray no en su mejor momento, pero seguía siendo un top 10. Sí, claro. Y estábamos en el box del jugador, obviamente, donde la cámara te está pues pasando constantemente. Uf. Y Juan Ignacio Londero, el topo Londero, perdió el partido, pero ganó el primer set. Ganó el primer set 6-2 o 6-3. Y lo tengo grabado. Y me mandaron también las imágenes desde la tele, que las tomaron algunos amigos que me vieron, que la cámara me pasaba cuando ganó Londero el set. Se voltea y nos hace un ¡vamos! Y nosotros nos levantamos del box, su entrenador, su fisio, su novia, yo, así todos, ¡vamos! Así. Así, ah, lo Creo que esa fue ganamos. sí, sí, sí. Esa vez creo que fue la vez que más he sí, festejado un punto con un jugador desde, o sea, desde su box de entre. No era su Sí, entrenador, pero digamos como del parte del grupo, ¿no? equipo. Sí, claro, del O sea, séquito de así, entrenadores, ¿no? muy parecido a la foto que mostraste, así estábamos. Sí, la Sí, adrenalina a muy tope emocionante. que, por ejemplo, hay ciertos jugadores que son criticados por estar gastando su energía en esas celebraciones, ¿no? Y a ver, yo no soy fan de los que celebran cada punto. Y, por ejemplo, a mí no me cae muy bien Ben Shelton, ahorita que está pues, más o menos jugando bien. No me cae bien porque es un jugador que viene de college, de hacer tenis universitario, que es muy Copa Davis, ¿sabes? Es Ujú. porra y mucho ruido y pasión y gritos y intimidar y todo. Cuando das el paso a profesional, entonces Ben Shelton cree que sigue jugando tenis universitario, ¿no? Entonces de Sí, sí, repente sí. como que descombina un poco con el tenis de que está gritando y vamos y cree que está Ujú. ganándole a University of Central Los Angeles, pero estás jugando contra Djokovic, no contra un Sí, college de Los Ángeles, o sí, sea, claro. entonces no me gusta mucho su comportamiento de ese Sí, del vamos, vamos sí, cada punto. Claro, cuando ganas un sí, set, cuando ganas un partido, cuando ganas un punto muy importante, completamente de acuerdo. Yo soy mucho también
desde la grada, el vamos, vamos, yo estoy ahí cuando estoy con jugadores, también soy así, pero hay que saber también tener un límite, ¿no? Y no gastarse la energía en eso. Sí, claro, me imagino. Creo que aquí, mientras lo vas mencionando, me llega la idea de que una cosa es festejar con todo el ímpetu, pero hacia esa construcción de ti mismo, y otra, como dices, de jugadores que vienen del college o vienen de equipos, donde estás festejando, pero para aplastar el ánimo del contrario, ¿no? Que ahí creo que Exacto. es la parte que no está tan común en la ATP, y eso No está es tan bien. común, sí. Está bien de Ujú, repente, unos puntos por ahí, por allá, cuando ganas un punto importante, ujú, un break ujú, point, un set point, ¿sabes? ujú. Pero siento que debe haber Sí, cierto comportamiento, ¿no? sí, sí, sí. Sí, bueno, es que la emoción en el tenis la ves. Aquí te cuento que me han contado, hay sketches cómicos alemanes de los papás, por ejemplo, y el Sí. clásico papá que va a ver a su hijo el domingo jugar. Y entonces empieza el cómico este a contar la historia de que está ahí Oliver jugando tenis y cómo van perdiendo la cabeza hasta el punto que avientan la cerveza porque están ahí con los otros padres, insultan. ¿Y quién no ha visto eso, no? A mí En me tocó algún una punto. vez, cuando yo jugaba torneos, digo, 19, 20 años, viajaba mucho pues con mis mejores amigos, ¿no? Viajábamos a jugar los mismos torneos. Eh, Y una vez en un torneo, uno de mis mejores amigos, que era mi mejor amigo en ese momento, estaba jugando un partido de cuartos de final, semifinal. Yo ya había perdido, entonces me había quedado ahí a esperarlo a que terminara su participación para irnos al siguiente, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ahí es donde empezó como mi feeling, mi época de entrenador, porque como mi amigo era mejor que yo. Entonces, normalmente cuando jugábamos en los torneos, yo perdía antes que él. Entonces, una vez que Mira, yo perdía, yo ya me interesante. volvía como su entrenador, ¿me entiendes? Yo le llevo 2 años. Entonces, Ujú. yo perdía y me volvía más como su entrenador, como su, ¿sabes? Creo que ahí empezó mi Mira, gusto por ser entrenador. De hecho, él me decía Manu Coach. Manu Coach. Este, Ah, este mira, amigo estaba jugando, este amigo estaba jugando y su papá fue a verlo y el otro con el que estaba jugando marcaba, ya sabes, que se robaba unas bolas que caían en la línea y eso, marcaba qué súper horror, mal. qué horror. Entonces, al principio, ok, lo vas manejando, ¿no? Pero hay un momento donde el papá de mi amigo, mal, le dice, no, no, no puede ser, ya empezó a meterse, entonces el papá del otro también dijo, déjalo, no se queda nada. Bueno, para no hacerte la historia larga, se agarraron a golpes los dos papás. Sí, 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 Tuve que sí. salir ahí, yo, no, 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 ya, tranquilos, tranquilos. Ahí, sí, sí. No, y los que nos están escuchando seguramente recordarán si han asistido a algún torneo, incluso de lo que sea, por mí hasta de ajedrez. Alguno está bienvenido de venir a contar su historia de ajedrez y pelea campal, pero es que pasa también en el tenis. Es terrible Pues eso. los papás de Sharapova, por ejemplo, el papá de Sharapova, cuando Sharapova estaba jugando mal o estaba enojada o algo, el papá se salía de la Sí, cancha. claro, claro. Este, Bueno, el ¿Quién mismo más? padre, Tsitsipas, el papá de Sísipas, ese quería decir, claro, sí. O tú ves Tsitsipas, sufriendo al papá se insultan. ubicas al papá de Zverev, siempre está ahí, Sí, pero cuando sí, va sí, perdiendo sí. su hijo, se ve que está también hecho pedazos, ¿no? Bueno, Y está decían que bien, era pero ya eso está bien, ok, lo he visto también con el tío Tony de Nadal, etcétera, pero, o sea, el hecho de salirte del estadio, o Sharapova pidió en ocasiones que le negaran la entrada a su papá al estadio. sí, sí, sí. Qué fuerte Que eso, hay ¿no? un video muy famoso, un partido, Tsitsipas está jugando contra, no me acuerdo contra quién está jugando Tsitsipas, creo que contra David Ferrer, algo así, y su papá le está hablando mucho y se están peleando, y Tsitsipas le dice al referee, dice, oye, mi entrenador está dándome indicaciones, sácalo, porque en tenis, si el entrenador te da indicaciones y el juez lo escucha, te dan una amonestación y eventualmente tienen que retirar al entrenador del estadio. Entonces, sí, siempre le dice al referee, dice, oye, mi entrenador me está dando muchas indicaciones, pon atención para que lo saques. Si me sigue dando indicaciones, por favor, sácalo. Y era su papá, porque Y su a papá su es su papá. entrenador. Bueno,
era Mouratoglou. O sea, su papá, el problema de Tsitsipas, bueno, hacer un paréntesis, es que nunca sacó a su papá de su equipo. Trabajaba con Mouratoglou y con entrenadores de Mouratoglou, con Patrick, pero el papá siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Terrible, ¿no? Sí, Creo que eso le ha puesto límites a Tsitsipas, que su papá esté tan sí. involucrado ahí en el equipo. Sí, no, es que bueno, hay tantas historias en el tenis, de tantas en la BTA como en la ATP, o sea, y de grandes como de top 100, ¿no? 200, los que quieras. Sí, No, bueno, y tienes es historias terrible. también que son una en 100 millones, como la de Serena y Venus Williams, ¿no? Que su papá, pues, las formó y siempre estuvo ahí. Pero ellos sí supieron cuándo hacer ese cambio, ok. Ya las llevó a la élite del tenis, entonces Serena Williams empezó a trabajar con Patrick Mouratoglou y el papá ya nada más era papá. Sí, sí, sí. Hay un gran ejemplo, ¿no? Y no sé cuánto se hable de eso, pero sí es un gran ejemplo ahora que lo mencionas. Sí, no Es es fácil importante que los seguramente. yo como entrenador he tenido que lidiar muchas veces con esa relación papá, entrenador, hijos, bueno, tenistas. Yo siempre trato de decir a los papás de que está bien que se involucren de cierta forma, pero hay que poner esa barrera entre papá, entrenador. O sea, ¿vas a ser papá o mamá o vas a ser entrenadora, entrenador? Entonces, Sí. o sea, me ha tocado muchas veces tener que poner ¿sabes? Sentar a los papás y darles esa conversación como terapeuta y explicarles que en lugar de hacerle un bien, le están haciendo un mal al hijo, ¿no? Estando tan involucrados. Ujú, Me ujú. ha tocado pedirles, cuando trabajaba yo con juniors, con jugadores top juniors en Canadá, me ha tocado pedirles a los papás de que le dejen de cargar el raquetero al hijo. Digo, oye, Oh, por favor, no le cargues el raquetero, que cargues su raquetero. ¿Cómo quieres que piense por sí solo en la cancha? Le estás exigiendo que piense mejor en la cancha, que tome mejores decisiones, pero fuera de la cancha le estás cargando el raquetero. Lo llevas de la mano a firmar que ya llegó al torneo. sí, claro. No, o sea, ¿quieres que en la Sí, cancha piense por sí solo? Sé congruente, déjalo pensar por sí solo fuera de la cancha. claro, claro. Entonces, me ha tocado tener que hacer esas pláticas con los papás. No te quiero volver a ver cargándole el raquetero, porque entonces no me puedes exigir a mis resultados en la cancha cuando no me estás apoyando en ciertas cosas que te estoy pidiendo. ¿Quieres que piense en la cancha por sí solo? Déjalo pensar por sí solo fuera de la cancha. Que se le olvidó el raquetero, pues que se regrese a la casa por el raquetero. ¿Cómo va a entrenar sin raquetero? Deja de cargárselo, que él vaya. Deja de preguntarle si ya comió bien antes de entrenar. Es su responsabilidad. ¿Tú crees que a Nadal, a Alcaraz, a Federer, Qué buena. a los 15 años, sus papás le estaban preguntando si ya comió bien antes de entrenar? No. Sí, y eso, ¿dónde lo has visto? O sea, nosotros en Ventaja Sostenible tenemos los objetivos de desarrollo de sostenibilidad que han sido dictados por la ONU, son 18 objetivos. Cuando tú los revisas, en el punto número 4, número 5, está la parte de educación, de calidad, y está la parte de salud y bienestar. Pero ese objetivo 4 y 5, como que a veces tiene mucho que ver, es la parte cultural, ser independiente, saber comer, cargar tu raquetero, o es la parte de educación de tu familia que te hizo hacer eso. ¿Qué opinión tienes al respecto con todos esos chicos y chicas que has visto entrenando? ¿Cuándo tienes que meter tu cuchara y dónde lo has visto? ¿Pasa en todo el mundo? ¿Es una cuestión de familias? Eh, Es muy cultural. ¿Dónde lo he visto? En las familias asiáticas. En este preciso ejemplo que te dije, del que le cargan el raquetero, son de India. Es una familia de India. Y es una cuestión cultural. Son muy sobreprotectores esas familias. Me recuerdan un poco a las familias latinas, de que son de que, ay, mi hijito, ya comiste, ay, mi niño, ay, ¿sabes? Las familias indias son muy parecidas a las latinas en ese sentido. Y donde también he vivido esto de tener que pedir a los padres que pinten un poquito más su línea es con las familias de China, de Hong Kong, de Singapur, que tienen fama de ser muy exigentes con sus hijos, de, de exigir la perfección.
Ya, Entonces, es cultural. Esto, China, Hong Kong, Japón, Singapur, es cultural de perfección, de exigen demasiado. Y de ujú, India es más de la cultura de sobreproteger a los hijos. sí. Es Mira, cultural 100%. ese tema ahorita me hace recordar 2 puntos importantes que quiero mencionar antes de que se me olviden. Uno es, que ahí van los chinos o los asiáticos en el ATP. Uno es que están surgiendo, puede ser el tema cultural que dices de querer ser perfeccionista. Ya no hablemos solo de Nishikori, hay un montón de chicos asiáticos o de cultura asiática que están ya empezando a venir a percolarse, ¿no? Hacia posiciones top 100, top 100, perdón, del ATP o de la BTA. Habla mucho de su cultura, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, un shout a la model, el señor Eli, sabemos de quién estamos hablando, estaba yo con él la semana pasada, ¿Cómo y crees? Eric y Eli estábamos ahí en un trío bastante divertido y decíamos, ¿por qué no hay buen tenis, ni siquiera amateur en nuestra Ciudad de México, nuestra amada Ciudad de México? Yo le dije, mira, lo que pasa es que al menos en la ciudad pequeña, pueblito donde yo vivo, que sí es una ciudad, pero parece un pueblo, eh, es transparente. Tú ves el ranking del viejito de 50 años o de 70 años, como ves el ranking del chavito que está empezando de 13 años. Es transparente, está basado en resultados y está centralizado. Entonces, si él quiere volverse un chico mejor, pues que siga jugando y ahí se va a designar. Creo que ahí también es la parte cultural, pero también organizacional de la situación de cómo podemos salir mejor adelante en todo. Y es número uno en el Claro, tenis. claro, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a China en el 2014, o sea, hace 11 años, China solamente tenía buenos jugadores femeninos en la WTA. Tenía a Lina, tenía a Jing Jingduan, tenían ahí. Lina, bueno, fue número uno del mundo, ¿no? Ganó Grand Slams. Pero sí tenían unas 5 o 6 jugadoras en el top 100. Ujú, Pero el mejor hombre estaba pasado de los 450, 500 del mundo. No tenía ningún buen jugador hombre. Y había un proyecto enorme. Obviamente, Lina fue un antes y después en el tenis chino, lo que pasó con Lina, que se volvió sí, número me uno del imagino. mundo, campeona de Grand Slams, ¿sabes? Entonces, Ujú, ¿sabes? Los chinos son muy de seguir, de copiar. Entonces, Lina dio ¿cómo salto decirlo? de calidad, no sé, de Ese banderazo, sí. banderazo para que los chinos empezaron a interesar muchísimo en el tenis y la Asociación China de Tenis y la Federación de Deportes y el Comité Olímpico, todo, dijeron, ahora necesitamos tener tenistas chinos, hombres, de calidad. Claro. Y tú lo ves desde la estructura, o sea, es algo que en México jamás se ha hecho, jamás se hará y jamás lo vas a ver. Hay una estructura de un camino de juniors a profesional que no había antes, pero en un año la formaron. Agarraron a Nike. ¿Cuántos millones quieres? Va, tanto. Boom. Y agarraron a Nike y hicieron el Nike Junior Tour. Cada semana había torneos de juniors en China, en todo el país. Si no querías viajar muy lejos, había uno cerca del nivel que quisieras, de la categoría que quisieras, el Nike Junior Tour iba por todo el año. Y China metió dinero a la Asociación de Tenis de Asia, que es Junior, y también empezaron a jugar, a hacer más torneos en China y apoyar a los jugadores para que viajaran fuera de China, dentro de Asia, a jugar torneos, porque a mí me tocó ese cambio vivirlo, entrenando Claro, jugadores chinos, me tocó ese claro, cambio vivirlo. sí. Este, y hoy en día, 10 años después, tienes a Cisen Chang, que está top 40 del ATP, tienes a uno de 20 años, Chang, que está también ya top 60, top 70. Tienes ya a 3 o 4 chinos metidos ahí en el top 150 y a un par metidos en el top 100, uno en el top 50, que hace 10 años eso se veía imposible, pero lo que vamos, se hizo una estructura, se fomentó, se apoyó.
Algo que pues, en México jamás vemos. Sí, sí, es que está tremendo eso. Y que no, como dices, lo duro es que no vemos un cambio. Te soy bien honesto, me dio gusto estar la semana pasada en Ciudad de México y poder ver una cierta continuidad. Alberca Olímpica, la Model, ahí está, otros clubcitos por acá y por allá, pero más allá no hay mucho crecimiento que tú digas, y lo que decimos, no hay torneos, no hay transparencia en el Estructura de seguimiento de eso. desarrollo. Sí. Ujú, ujú. Sí, Y y luego no te apoyar a dan ganas a jugadores veces. no cuando ya Ujú. sobresalen por sus propios medios. Hay que apoyar a jugadores cuando son más jóvenes para que sobresalgan más jóvenes, no cuando Ah, ya empiezan a sobresalir por su propia cuenta. sí, no, ya es demasiado, demasiado tarde, sí. Pero no te creas, aquí también tengo un par de amigos entrenadores y ellos dicen, yo voy a hacer mi trabajo. Y hay, a veces, en un año me encuentro a un jugador que dices, este tiene potencial, pero es raro, es más raro que encontrarse un billete de $100, ¿no? O sea, es Oh, así de duro es. sí, 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 sí. sí, Y imagínate cuántos millones de tenistas hay y el ranking son 900 y pico y listo. Ya estar en los 900 del mundo es dificilísimo. Y ya, olvídate de estar en el top 100, top 200. Es así uno es. del cientos de miles. Pues mira, una charla fascinante que tendremos que seguir adelante en otra nueva edición. Vamos a pasar a una sección que me tienes que contestar un par de preguntas muy rápido. Se llama Sosténme esta. Ok, Y, sí. y con esto de Sosténme esta, yo te pongo unos conceptos a los cuales quiero que respondas de la manera más rápida posible, lo primero que se te venga a la cabeza. Y si quieres ahondar un poquito, con eso cerramos el programa. Y yo te Vale. agradezco mucho tu tiempo, tus consejos, tu apertura con, con este gran objetivo que muchos tenemos en el mundo, que es tener buena salud y tener una buena educación deportiva, ¿no? Y Sí, cómo, sí, cómo se habla bien del tenis, el bienestar que tiene al cuerpo, a la mente, ¿no? Yo en el tenis, por ejemplo, a nivel personal he encontrado que es el deporte que lo primero que se te cansa es la cabeza y lo nota el cuerpo. Y eso sí, yo me quedé, wow, sí, sí, qué sí. maravilla. Si no le das de comer a la cabeza, olvídate de poder jugar bien tenis, ¿no? Sí, sí. Olvídate del Puedes estar cuerpo. entero físicamente, pero si no estás bien aquí en la cancha, no responde el cuerpo. No, 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 no. Y es durísimo, es una Le maravilla. acaba de pasar ahorita a Dimitrov, no sé si viste, ahorita está el Máster de Monte Carlo. Lo hicieron Perdió pedazos. Dimitrov, perdió Dimitrov 6-0, 6-0 con Leminaur en 45 minutos porque estaba cansadísimo mentalmente y físicamente del partido de ayer. Y jugó muy rápido, ¿no? Yo dije, ¿por qué lo metieron tan al otro día? Sí, No le dieron descanso. Y de sí, la sí, misma pero manera, entró tarde y sí, creo que muy también cayó temprano. así en el Australian Open, ¿puede ser? ¿O qué torneo importante era? Ahí sí no me acuerdo. Pero el problema de Dimitrov es ese. Ya en las terceras, cuartas rondas, ya su nivel físico y mental ya se ve, ya no le da para más. No le alcanza ya. Sí. ¿Qué edad tendrá ya ese chico, ese muchacho? 33 tiene, 33. No es tan grande, tiene No, 33. Ve a Djokovic a no. los 37, cómo se mueve. Se mueve, Pero sí. bueno, estamos hablando que Djokovic es el tenista más ganador de la historia, ¿no? Sí, sí, qué bárbaro. Nos podríamos quedar aquí horas hablando de Djokovic también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame una cosa. ¿Tienes alguna película que marcó tu infancia? Tu infancia, perdón. Dije infancia. Fíjate que no, o sea, nunca, no tengo así una película en la mente que diga marcó mi infancia, pero una película que digo que sí, sí me gusta mucho y la recomiendo y la veo es es una película francesa que se llama Los Intocables, Ah, Intocable, Intouchable. No sé si la has ajá. visto. Sí, Es es la del de señor que está en un, silla de ruedas. exactamente. Qué bárbaro, qué Y película. es de las primeras películas de Omar Sy, que es el actor que Omar hace de Sy. Lupin en Netflix. Exacto.
así es. ¿Y por qué? ¿Por qué la recomiendas? No sé, siento como que el mensaje, ¿sabes? El mensaje como de tener a alguien, como un entrenador, tener a alguien a tu lado que te apoye, que te levante, que te diga si puedes. Por ejemplo, si los que han visto la película, tú lo has visto, sabes que Omar sí, pues es un tipo que no tiene educación, no tiene sueños, no tiene metas, es mediocre. Y el cuate este multimillonario en silla de ruedas lo jala a trabajar con él. Dice, ¿pero por qué? Dice, pues porque me caes bien. Y lo trata de moldear y de hacerlo que se supere y de enseñarle. Eh, Sí, y siento que me gusta mucho esa parte como que a mí me gusta pues obviamente enseñar y moldear y ayudar a la gente como a que darse cuenta de ciertas cosas y que se superen y todo. Entonces esa parte me gusta de esa película, ese mensaje como de tener a alguien a tu lado que te ayude a mejorar. sí, sí, no, me encantó la palabra moldearte y poder como hacer algo más hermoso de ti, ¿no? Me encanta, sí, es un concepto Exactamente. maravilloso. Y que sí, nos hace falta en este mundo. Tenemos necesidad de Exacto. gente con estos valores y estos objetivos, estas maneras de pensar. Me encanta. ¿Tienes algún fetiche, alguna filia, algún miedo a algo? ¿Eres muy apasionado con algo o le tienes mucho miedo a algo? A los souvenirs. ¿Les tienes miedo? No puedo poner pie, no, apasionado, no puedo poner pie en una ciudad nueva, en un país nuevo, sin comprarme un imán del refrigerador, una bandera, este, soy apasionado de los souvenirs. Maravilloso. ¿Alguno que te guste más? ¿Cuál es tu favorito de los que tienes? ¿O todos valen por igual? Tengo una ley, siempre compro, si voy a un país nuevo, compro una bandera de escritorio, ya sabes, tipo de las de Naciones Unidas, y un imán del refrigerador. Y ya en algunos otros lugares me compro que una playera, que una cosita así diferente, ¿no? Pero si Sí. voy a un lugar como Indonesia, como Bali, como Tailandia, me compro sí, una pulserita así, ya sabes, hecha a mano, este, ese tipo de cosas. Si voy a Florencia, ahora estuve en Italia hace unos meses y me compré una pulserita de cuero, que ves que en Florencia pues se hace el cuero de Ujú, italiano, ujú. entonces, pero de cajón, el imán y la bandera. Me encanta, es buenísimo. Me encanta Miedo, ese. Ajá. y miedos, yo creo que sería un miedo que tengo ya hoy en día, es como que a la inestabilidad. O sea, después de tantos años de estar viajando y mudándome y moviéndome, ya que estoy como que en una etapa donde quiero estar en algo estable. Entonces sí le tengo miedo a que me llamen y me digan, necesitamos que te vayas a Maldivas, necesitamos que te vayas Ujú. a Turquía, necesitamos que entonces hace 5 años, 6 años hubiera sido Hoy un lo sueño hablamos. increíble, pero ya ahorita ya esa inestabilidad ya le tengo un poquito de miedo. Y es que son momentos, creo que de la vida. Van cambiando ese tipo como de perspectivas o de necesidades, ¿no? Pero sí, te entiendo súper bien. Exacto. Yo creo que en mi perspectiva eres una persona todavía muy joven y que se vendrán cosas que son importantes y que no tengas ninguna preocupación porque vas a salir bien, bien librado con todo el bagaje que ya tienes. Te lo puedo casi que asegurar. Te lo firmo casi que hoy mismo. Ojalá. Así que no te preocupes tanto y va a salir todo bien. Hablando de eso, la pregunta clásica, ¿dónde está Manuel Villada en 5 años? Porque ahora nos has Uf, dado una pequeña perspectiva de tu vida, de tu día a día, pero ¿cómo estás tú mismo en 5 años? ¿Dónde te ves? mira, después del COVID y la pandemia, esa pregunta de dónde estás en 5 años se acabó para mí. Cuando yo vivía en China cuando empezó la pandemia. Y si me hubieras dicho, ¿dónde hace 5 años? Yo tenía ya mi propia escuela, eso no te lo dijimos, yo tenía mi propia escuela de tenis en Chile los últimos 2 años y medio. Si me hubieras dicho, ¿dónde hace 5 años? Pues Shanghai con mi escuela más grande, ¿y qué pasó? Claro, Pandemia y se acabó, ¿no? Y
claro. desde la pandemia he pasado por 6 países, 5 países diferentes en 5 años, y no he logrado como que encontrar esa estabilidad. Y entonces esa pregunta de dónde te ves en 5 años, en mi caso no tengo ni la menor idea. Y lo que te diga no, no tiene ninguna validez. Buenísimo. Y sigues abierto, entonces. Esa es Definitivamente en una el tenis. respuesta válida. Ajá. Definitivamente, definitivamente en el tenis. Pero igual y me estoy guiando más por, no sé, bueno, tú supiste, hace un par de semanas estoy aquí con Carlos Alcaraz y su equipo por una semana en el Carmen. Entonces, definitivamente llevo ya un tiempo guiándome más por la parte de administración, de representación, de marketing, de ya sea de un tenista o de una marca o de un club, ¿sabes? Sí. Es tremendo esto que estás contando y que me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible? Eh, ¿Cómo tenemos que hacer para tener algo así en algunos años? Quizá, pues se puede soñar en esto, en algo así, un campeón de este nivel para nuestro país. Carlitos Alcaraz, sí, sí paso, ¿eh? Pues, también, a ver, fue también sorpresa para mí, no sabíamos que iba a venir, nos enteramos un par de días antes. Para la empresa que yo trabajo actualmente, nosotros tenemos un convenio con Carlos Alcaraz que le organizamos sus vacaciones, desde hace ya 3 años, mi empresa le organiza siempre sus vacaciones, y desde que terminó Miami, que perdió temprano en Miami, se encontró con un buen espacio entre Miami y Monte Carlo, y entonces quiso tomarse una semana de vacaciones. Mira qué buena foto. Me regaló una camiseta suya, que no, yo no me lo esperaba. Sacó una camiseta suya, me la firmó con mi nombre, me la regaló. Este, y paso. Y pues hay que estar ahí, ¿no? Para que pasen ese tipo de cosas, hay que estar ahí. Yo ya conocía de vista a su representante, a su manager, que fue manager Ujú. de David Ferrer. No sé si alguna vez te acuerdas cuando yo vivía en Shanghai. Pues yo llevaba una buena, yo tenía, no una amistad con David Ferrer, pero siempre lo Se saludábamos, siempre llevan nos bien, dábamos un sí. cafito y todo. Sí, sí, Yo recuerdo, conocía sí. de vista a su manager. Sí, Entonces fue como que eso también ayudó a hacer como un vínculo, un clic más personal de que ya nos conocíamos, aunque fuera de vista, platicamos de que, sí es cierto, en Shanghai con David Ferrer, ¿sabes? Entonces, claro, claro. entonces es Platicaste como 6 que, años. pues si se te presentan oportunidades así, yo creo que si te pone a pensar y a dudar, quiere decir que te interesa y que en el fondo quieres. Yo cuando me proponen algo que sé que no quiero, inmediatamente digo que no. Si me pone a dudar, es porque tal vez pues, lo podría intentar, ¿no? Entonces, yo creo eso. Si se te presentan oportunidades, tomarlas. He tomado oportunidades que me he arrepentido, y ya te lo contaré en otra ocasión. Cuando yo trabajaba para Mouratoglou en Dubái, me pidieron irme a Mouratoglou a Malasia, en Kuala Lumpur, como director del nuevo Mouratoglou Center en Malasia, y a los 10 días renuncié. Fue una decisión que me arrepiento. Mm, Yo era feliz en Dubái, yo me hubiera quedado en Dubái trabajando para Mouratoglou, pero era una posición mucho más importante dentro de Mouratoglou en Kuala Lumpur, en Malasia, y dije, la dudé demasiado, pero apliqué esto que te dije de que, bueno, si estoy dudando es porque algo bueno tendrá. En esta ocasión no ajá, funcionó, pero la dudé ujú, muchísimo. A los 10 sí, días, bueno, por renunciar. Y dije, bueno, pero tomé el sí, riesgo, ¿no? Y si ponemos un claro, balance de estos riesgos que he tomado, pues 10 valieron la pena, 9 valieron la pena, uno no valió la pena. claro. Sí, creo que es eso, el balance, verlo todo en una visión un poquito más de porcentajes, ¿no? Como es el tenis también. Sí, sí, muchos Sí, porcentajes en el tenis. la vida también es de porcentajes, no solo el tenis, amigos. Manuel Villada, en Ventaja Sostenible, capítulo 1. Nos quedamos para el capítulo 2. Firmado. Perfecto. Muchas Bienvenido. gracias, Charlie. Un abrazo Un abrazo. desde Playa del Carmen, Alemania. Un saludo. Gracias, Manuel.